Bienvenidos a la novena clase del curso introductorio de cálculo diferencial. Esta clase corresponde a la segunda parte de un tema que iniciamos en la clase anterior. Este curso tiene un enfoque intuitivo que enfatiza en la importancia y utilidad del cálculo para estudiantes universitarios de ciencias o de ingenierías. No olviden darle like al video y de suscribirse al canal pulsando el logo en la esquina inferior derecha. El segundo problema que vamos a tratar tiene que ver con la velocidad. En la física, la velocidad mide la rapidez con que cambia la posición de un objeto y se define como un vector. Por el momento no necesitamos este aspecto de la velocidad y la vamos a tratar como un escalar. La ecuación que da la posición de un objeto en función del tiempo, en cierto sentido, es como un video del movimiento, porque con ella se puede ralentizar el movimiento o detenerlo a los efectos del análisis. En la clase anterior se habló de la importancia del cálculo en las ciencias. En la astronomía, por ejemplo, fue mediante el cálculo infinitesimal que Isaac Newton pudo explicar las causas de los movimientos de los planetas. Interesantemente, la simple caída de un objeto al suelo tiene las mismas causas. Vamos a tomar el movimiento de caída libre como base para desarrollar la clase. Se le llama así al movimiento que se debe únicamente a la influencia de la gravedad y en el que no se tiene en cuenta la resistencia del aire. En el siglo XVII, antes de Newton, Galileo Galilei estudió este tipo de movimiento. Todos los cuerpos en caída libre están afectados de una aceleración gravitatoria dirigida hacia abajo y cuyo valor depende ligeramente de la ubicación geográfica. Para nuestro ejemplo, tomaremos el valor de 9.8 metros por segundo cuadrado. Esto significa que en cada segundo la velocidad del cuerpo que cae aumenta su velocidad en 9.8 metros por segundo. Galileo Galilei descubrió que un cuerpo en caída libre aumenta la distancia s de forma proporcional al cuadrado del tiempo. Este enunciado toma la forma de la ecuación distancia s es igual a 4.9 por el cuadrado del tiempo. En intervalos de tiempos iguales, el objeto que cae recorre trechos cada vez más grandes. En el instante en que se deja caer, se comienza a contar el tiempo y el recorrido es cero. Al final del primer segundo, el objeto recorre 4.9 metros. En el instante t igual 2 segundos, el objeto ha recorrido 19.6 metros. Al final del tercer segundo, el objeto ha recorrido 44.1 metros. Con la función s de t que da la posición del objeto en función del tiempo, se puede calcular la posición del objeto en cualquier instante. Obsérvese que la gráfica de la distancia en función del tiempo es una parte de una parábola simétrica con respecto al eje Y. Obsérvese también que la distancia que avanza el cuerpo en su caída crece hacia abajo, mientras que en el gráfico la distancia es representada creciendo hacia arriba. Tanto el tiempo como la distancia avanzan de forma continua, por eso la función s de t es continua en el intervalo de tiempo que dura la caída. Tomemos como nuestro problema el determinar la velocidad del objeto exactamente 4 segundos después de haberse soltado. Dicho de otra forma, la velocidad en el instante t igual 4 segundos. Obsérvese que este es un instante que corresponde al punto P en la gráfica.
En la geometría euclidiana se dice que un punto no tiene extensión. Esta es una idea un poco difícil de comprender, pero es necesaria tenerla en cuenta. Por otra parte, se entiende comúnmente que un instante es una fracción muy pequeña de tiempo. Sin embargo, para nuestro estudio es necesario que aceptemos la idea de que un instante tiene duración cero. La velocidad media se define como la distancia recorrida entre el tiempo correspondiente. Con la función s de t podemos calcular la velocidad media entre cualquier par de instantes o puntos de la trayectoria. Pero para calcular la velocidad en el instante t igual 4 segundos, es decir, la velocidad en un punto y en un instante, tenemos el problema que un punto no tiene extensión y un instante no tiene duración. Y por tanto, no podemos dividir cero entre cero para calcular la velocidad en un instante o en un punto. Lo que vamos a hacer primeramente es obtener una aproximación de la velocidad instantánea en el cuarto segundo mediante la velocidad media en un intervalo corto de tiempo que contenga el cuarto segundo. Por ejemplo, tomemos el intervalo que comienza en el tercer segundo y termina en el cuarto. Estos instantes corresponden a los puntos P y Q en el gráfico. Entre el tercero y el cuarto segundo transcurre un segundo, esta es la distancia delta t. En este lapso de un segundo, el objeto recorre una distancia delta s de 34.3 metros. Esto significa que la velocidad media en esta distancia es de 34.3 metros por segundo. Obsérvese que esta velocidad es numéricamente igual a la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos P y Q. Obtenemos una mejor aproximación seleccionando un intervalo de tiempo más corto que contenga el instante t igual 4 segundos. Por ejemplo, el que comienza en el instante 3.5 segundos y termina en el instante 4 segundos. En el instante 3.5 segundos, el cuerpo ha recorrido 60.025 metros. Grafiquemos el punto correspondiente. Entre los instantes 3.5 y 4 transcurre medio segundo. Esta es la diferencia delta t. En este lapso de medio segundo, el objeto recorre una distancia delta s de 18.375 metros. La velocidad media en esta distancia es de 36.75 metros por segundo. Obsérvese que esta velocidad es numéricamente igual a la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos P y Q. En una tabla podemos resumir los últimos cálculos. Para los dos instantes cercanos al cuarto segundo hemos formado los correspondientes intervalos de tiempo. Y para cada uno de estos hemos calculado la velocidad media. Vamos a completar la tabla con otros resultados cuyos cálculos no se muestran, pero que pueden ser comprobados fácilmente. Es importante observar algunas tendencias que nos presenta esta tabla. 1. Los instantes en la columna del tiempo tienden a 4. 2. Los intervalos de la columna de en medio tienden al intervalo cerrado 4,4. Obsérvese que este intervalo equivale al punto 4. 3. En la tercera columna, las velocidades medias tienden a 39 metros por segundo aproximadamente.
En este momento no podemos asegurar más cifras significativas. Obsérvese que los valores de la primera columna son la causa de los valores de las otras dos. Ahora vamos a repetir el proceso, pero de una forma general. Escogemos un tiempo t cercano al cuarto segundo. La distancia recorrida hasta este instante es s igual 4.9 t cuadrado. El instante t igual t con la respectiva distancia se puede representar en el gráfico por el punto Q. Entre los instantes t igual 4 y t igual t hay un lapso de t menos 4 segundos. En este intervalo de tiempo, el cuerpo recorre 4.9 t cuadrado menos 78.4 metros. La velocidad media entre los puntos P y Q es la distancia recorrida entre el tiempo del recorrido. Obsérvese que la velocidad media coincide con la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos P y Q. Obsérvese también que hemos logrado expresar la velocidad media como una función del tiempo. Con esta función podemos calcular la velocidad media en cualquier intervalo de tiempo asignándole a la variable t el valor apropiado. Por ejemplo, el instante 4.5 determina el intervalo 4,4.5 cercano al instante 4 segundos. Evaluamos la velocidad como función del tiempo. Resulta que la velocidad media entre el segundo 4 y el 4.5 es 41.65 metros por segundo. Repitamos el proceso, pero esta vez de forma gráfica. La fracción de tiempo en el que se está calculando la velocidad media es medio segundo. El trayecto recorrido en ese tiempo es 20.825 metros. De nuevo, la velocidad media se corresponde con la pendiente de la secante que pasa por los puntos P y Q. Con la función de la velocidad media, tabulemos algunos cálculos asignándole a la variable del tiempo valores cada vez más cercanos a los 4 segundos. Asignarle 5 al tiempo determina el intervalo 4,5 y la velocidad media en ese intervalo. Para el instante 4.5 segundos, el intervalo de tiempo donde se calcula la velocidad media se reduce. También se reduce el intervalo de espacio. Así pues, la velocidad media para este nuevo intervalo de tiempo reducido es 41.65 metros por segundo. Durante la décima de segundo después del cuarto segundo, el objeto avanza casi 4 metros. Su velocidad media en este corto lapso es 39.69 metros por segundo. Los intervalos de espacio y tiempo se reducen cada vez más. Obsérvese que no se le puede asignar el valor de 4 a la variable del tiempo porque no se puede dividir entre cero. Sin embargo, podemos calcular de manera exacta la velocidad instantánea al completarse el cuarto segundo aplicando la teoría de límites. 4.9 es factor común y lo ponemos precediendo unos corchetes. De las propiedades de límites vistas en la séptima clase, decimos, el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función.
Se factoriza y cancelan factores, con lo cual se salva la indeterminación. Se evalúa el límite obvio que resulta y la evaluación de este límite resulta ser 39.2. Hemos obtenido la velocidad instantánea de 39.2 metros por segundo, que es la velocidad que lleva el objeto en el instante en que está completando el cuarto segundo de su caída. Ya no se dice velocidad media. Cuando se determina la velocidad instantánea en el cuarto segundo como límite de velocidades medias, geométricamente se determina la recta tangente en el punto P como límite de rectas secantes y la pendiente de la tangente es numéricamente igual a la velocidad instantánea. Aquí presentamos las dos tablas que resumen todas las aproximaciones calculadas tanto por la izquierda como por la derecha. Las dos mejores aproximaciones no aseguran las cifras decimales. Con la aplicación del límite se encuentra el valor exacto de la velocidad en un instante y en un punto. Ya no hablamos de velocidad media. Podemos concluir con esta definición que generaliza el cálculo de la velocidad instantánea de un objeto que se mueve en línea recta. La definición nos dice que podemos calcular la velocidad en cualquier instante y con cualquier aceleración. Es decir, el movimiento no tiene que ser uniformemente variado como el de la caída libre que hemos utilizado como ejemplo. Obsérvese que esta definición de la velocidad instantánea describe un proceso matemático idéntico al que describe la definición de la pendiente de la recta tangente en un punto de una curva. Muy bien, jóvenes, estamos llegando al final de la novena clase del curso y es bueno hacer algunas conclusiones. 1. El cálculo de la pendiente de una recta tangente a una curva y el cálculo de la velocidad instantánea parecen procesos muy diferentes, pero para la matemática se trata del mismo proceso, como lo es cualquier otro en el que se debe determinar la rapidez instantánea con que cambie alguna magnitud. 2. La ciencia y la tecnología de la que tanto nos beneficiamos ahora no se puede concebir si se elimina el cálculo infinitesimal como uno de sus componentes. Muy bien, jóvenes, es magnífico si han seguido con interés esta novena clase. La próxima clase la vamos a dedicar a afianzar la teoría recién vista. Vamos a ejercitarnos analizando varios ejemplos. No olviden darle like al video, compartan con otros estudiantes, pulsen la campanita para ser avisados de la próxima clase y suscríbanse al canal.